Bueno, sigamos. Al menos hasta donde nos dure esta conexión. ¿Me escuchan también? Sí, sí. Sí, profe. Entonces, habíamos hablado que los compuestos tóxicos podían ser un elemento puro, podían ser un compuesto, y podían estar en cualquiera de las tres formas físicas. ¿Cuáles son esas tres formas posibles? ¿Cuáles son las formas físicas de un compuesto? Sólido, líquido o gaseoso. Agregación, sólido, líquido, gaseoso. O gaseoso. Esas son las tres formas en las cuales se puede encontrar un tóxico. La toxicología, entonces, es la ciencia que estudia el efecto nocivo y la habilidad del tóxico para alterar la estructura y la respuesta de un organismo vivo, dada la exposición al mismo. ¿Estamos? Esperen que... ¿Ustedes están viendo la pantalla? No, no. Yo no. Yo no. Bien. Esperen un cachito. Bueno, ya estarían todos, ¿no? Profe, Sí. yo tengo un problema que no me llegan los mails. ¿Ahí ven la pantalla? Sí, profe. Bueno, ¿a quién no le llegan los mails? Celina Giusti, soy. Está bien, porque recién te incorporé hoy al grupo. ¿Sí? Ah, Igual bueno. no mandé muchos mails, mandé uno solo, así que no, con nada, no hay nada que tengas que tener, no te preocupes. Listo, buenísimo. Armé el grupo y vos me escribiste después que estabas para cursar esta materia, entonces no quedaste dentro del grupo. Ahora cuando terminemos te voy a incorporar para que ya te quedes dentro del grupo y te lleguen todos los mails, no te preocupes. Listo, genial, Bueno. gracias. Seguimos entonces. La toxicología entonces es la ciencia que estudia el efecto nocivo y la habilidad de un tóxico para alterar la estructura y la respuesta de un organismo vivo, dada que la exposición y teniendo en cuenta que la ocurrencia, la naturaleza, la incidencia, los mecanismos y los factores de riesgo, ¿sí? O sea que para que se produzca una alteración de un organismo vivo, este organismo tiene que estar de alguna manera expuesto al tóxico, ¿sí? Caso contrario, no va a haber ninguna toxicidad. La naturaleza multidisciplinaria de la toxicología, si ven, yo les preparé acá esta diapositiva, donde pueden ver todas las ciencias que interactúan con la toxicología. Fíjense, tenemos la fisiología, la biología, la química, tenemos la patología, ¿sí? La ingeniería, todas estas ciencias de alguna manera interaccionan con la toxicología, ¿sí? Yo necesito de estas ciencias para poder realizar los distintos estudios toxicológicos, ¿sí? Y a su vez podemos dividir a la toxicología en tres ramas fundamentales, que son la toxicología médica, la toxicología económica y la toxicología ambiental. Fíjense, la toxicología económica, de que ahí en la diapositiva lo ven, ¿de qué se ocupa fundamentalmente? De los alimentos, de los cosméticos y de los medicamentos. La toxicología médica fundamentalmente hace hincapié en lo que es la salud humana, y la toxicología ambiental hace hincapié en lo que es la biota y las tres matrices fundamentales del medio ambiente, que son el suelo, el aire y el agua, ¿sí? Tanto van como de la mano, ¿sí? Porque yo no puedo estudiar toxicología sin estudiar cómo un tóxico afecta a la salud humana. O sea que la toxicología ambiental y la toxicología médica van de la mano, porque indirectamente, al estudiar cómo un tóxico afecta a la salud humana, voy también a estar estudiando cómo un tóxico
afecta a todo el hábitat en la cual se encuentra inmerso un ser humano, ¿sí? O una comunidad. ¿Se entiende? Sí. Chicos, ¿más o menos Sí, me van profe. siguiendo? Bien. Sí, sí. O sea, que la toxicología, ¿qué sacamos de esta diapositiva en particular? Que la toxicología necesita de distintas fuentes de conocimiento, que son las que mencionamos ahí arriba. Todas las ciencias, sobre todo las ciencias exactas, son necesarias para los desarrollos o para los estudios toxicológicos. Y a su vez, como bien dijimos anteriormente, si bien se pueden dividir en 3 ramas fundamentales, las 3 ramas van de la mano, ¿sí? Es como que interactúan uno con otro. La toxicología ambiental y la ecotoxicología son términos que en algunos contextos pueden ser usados indiscriminadamente. Es importante precisar que la ecotoxicología hace referencia especialmente al efecto de los tóxicos sobre los ecosistemas. Es decir, que para esta ciencia, o sea, para la ecotoxicología, el sujeto de estudio principalmente es el conjunto constituido por las poblaciones y la biocenosis. A ver, ¿qué es la biocenosis? Ya lo deben haber sentido o lo deben haber nombrado en alguna materia. ¿Qué es la biocenosis? ¿Alguno se acuerda? Puede ser que tenga relación con los animales y todos los seres vivos. Exactamente, tiene relación, es el conjunto de organismos vegetales, animales, que viven y se reproducen bajo ciertas condiciones. O sea que la ecotoxicología va a estudiar a estas poblaciones, a todo el conjunto de vegetales, animales que viven en ese contexto, o sea, en ese hábitat, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué diferencia fundamental encuentran entre la toxicología y la toxicología ambiental? A ver, ¿qué se les ocurre? Y para mí que la toxicología ambiental nos incluye a nosotros y al aspecto económico que decía acá. Algo un poco más profundo. Puede ser de que la toxicología estudia los compuestos y la toxicología ambiental es como que estudia la afección del contexto dentro de un ecosistema. Está más centrada cómo afecta a todo un medio ambiente. Exactamente. La toxicología ambiental o ecotoxicología, ¿sí? Tiene que tener en cuenta condiciones poco controladas, porque estudia todo un ámbito, todo un ecosistema. Entonces, en un ecosistema hay tantas cosas para describir y para analizar, tantos aspectos, que es muy difícil controlarlo. Por ejemplo, si yo desarrollo un estudio toxicológico de un tóxico sobre un organismo vivo, yo puedo controlar las concentraciones a las cuales está expuesta ese organismo vivo para poder sacar distintos datos que posteriormente me van a dar la toxicidad del compuesto. Estoy estudiando, por ejemplo, el efecto del ibuprofeno sobre el ratón blanco del laboratorio. En cambio, la ecotoxicología estudia un contexto mucho más amplio, donde no solo tenemos el ratón, sino tenemos la vegetación, tenemos la flora, la fauna, que interacciona con ese ratón, ¿sí? Es todo el contexto, es todo el ecosistema, es mucho más amplio, por lo tanto, son estudios que son mucho más complejos y mucho más difíciles de llevar a cabo. Más adelante vamos a ver que hay algunos estudios que se pueden realizar teniendo en cuenta todo el hábitat, pero que son estudios que generalmente se hacen a campo, no se pueden reproducir en el laboratorio, y que son sumamente complejos. ¿Me siguieron hasta acá? Profe, una pregunta, a ver si tiene algo que ver con este punto.
Yo me A ver. acuerdo que en la materia de calidad del aire habíamos visto los factores de incidencia, que depende, a ver, por ejemplo, un determinado tóxico a veces no va a tener la misma incidencia o la misma toxicología en un ambiente que otro, por la capacidad que tiene ese ecosistema de asimilarlo o de evitar de que ¿cómo se dice? Que se incube, que se elimine, por ejemplo. Exactamente, muchas veces el tóxico en un ambiente produce cierta toxicidad y cuando está presente en otro ambiente no produce toxicidad, porque todo depende de la capacidad que tiene el ambiente para metabolizar ese tóxico. Es algo relacionado con ese tema, ¿sí? Lo que quiero que quede claro es que desde el punto de vista de lo que es ambiental, la toxicología ambiental tiene que estudiar una mayor cantidad de relaciones, ¿sí? Porque en un ambiente tengo presente cantidad de seres vivos que interactúan entre sí, y por lo tanto, cuando desarrollo un estudio toxicológico en esos tipos de ambiente, no puedo limitarme a estudiar qué está pasando sobre determinados seres vivos, sino que tengo que incluir a todo el ambiente, ¿sí? A todos los seres vivos que forman parte del ambiente. Y fíjense que en un ambiente ustedes pueden tener peces, pueden tener mamíferos, pueden tener insectos, vegetales, o sea, un montón de seres vivos que van a tener que tener en cuenta a la hora de realizar un estudio toxicológico. Aparte de Carla, que la escucho hablar, ¿los demás más o menos vienen siguiendo el tema? Profe, Sí, yo no profe. entendí bien si la toxicología ambiental y la ecotoxicología son exactamente lo mismo o no. Son dos conceptos que básicamente son los mismos, lo que pasa que depende de cada autor, ¿sí? Hay autores que hablan de toxicología ambiental, utilizan el concepto de toxicología ambiental, y hay otros que prefieren hablar de ecotoxicología, para incluir todo el ambiente, pero es lo mismo. A los efectos de esta materia los vamos a usar a cualquiera de los dos, y tenemos que saber que cuando hablemos de toxicología ambiental, es lo mismo que estar hablando de ecotoxicología, ¿sí? Gracias. Bien, los chicos, los varones, ¿van bien? Sí, sí. ¿Bien? Sí, por ahora. Bueno, por ahora bien. Bien. A ver, sigamos. Les voy a enseñar que no lo van a poder ver muy en detalle. No sé si ven lo que dicen las palabras, que esta diapositiva medio como que se desconfiguró, pero si ven, ahí supuestamente tenía un globo, que no sé por qué, porque lo hice en una computadora, creo que era más vieja, por eso se desconfiguró, pero fíjense que tenemos la toxicología ambiental, que interactúa con diferentes actores. Por ejemplo, fíjense que hay una flecha que está corridita, pero que tendría que terminar donde dice industria. ¿Por qué creen que la toxicología ambiental interacciona con la industria? Y porque la industria es generalmente la que más emite tóxicos en el proceso productivo. Pero aparte de emitir tóxicos en el proceso productivo, ¿qué hace la industria? Que estuvimos hablando hace un ratito. Lo Los de creen. crear nuevos materiales. Exactamente, la industria es la responsable de la creación de nuevos materiales, ¿sí? Entonces, está íntimamente ligado con todos los aspectos industriales, porque se sabe que cuando se crea un nuevo material van a tener que realizarse estudios toxicológicos para ver cómo es su comportamiento, el comportamiento de ese material en el medio ambiente. Después tenemos otra flechita que debería terminar donde dice comunidad científica. ¿Cómo interactúa la toxicología ambiental con la comunidad científica? Son los encargados de estudiar los nuevos materiales. Exactamente, son los encargados, la comunidad científica es la encargada de estudiar la identificación de esos tóxicos, el desarrollo de nuevas herramientas que permitan
bajar la toxicidad de esos nuevos materiales, y son las que predicen los comportamientos, es decir, cómo se puede llegar a distribuir en el medio ambiente ese tóxico, o realizar los que ustedes ya conocen, análisis de riesgo, para ver cuál va a ser el impacto de esos nuevos materiales en el medio ambiente, ¿sí? Después tenemos los entes de control. ¿Qué hacen los entes de control? ¿Cómo interactúan con la toxicología ambiental? Sí, por lo general tienen que ser los que determinan a partir de qué nivel ese compuesto pasa a ser un tóxico. Porque hay muchos que son de la vida cotidiana. Exactamente, son los que van a fijar el marco legal, ¿sí? Los estándares de calidad. Ustedes saben que, por ejemplo, en aire deben haber visto, cuando cursaron la tecnicatura, que hay resoluciones que fijan la cantidad de dióxido de carbono, de óxidos de nitrógeno o dióxidos de azufre que puede emitir una chimenea, ¿sí? O sea, tenemos la cantidad de nitratos que puede tener el agua, la cantidad de arsénico que puede estar presente en agua. Todos esos valores que se fijan como valores máximos salen de los estudios toxicológicos. No es que alguien arbitrariamente vino y dijo, bueno, el contenido máximo de nitratos en agua puede ser 45, o el contenido de arsénico puede ser 0.01 miligramos por litro. No, eso salió de la realización de estudios toxicológicos que permitieron ver. ¿Las normas EPA? ¿Esas son? ¿Las normas EPA? Hay una parte de la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental, que se dedica a realizar los estudios toxicológicos, pero dentro de lo que es EPA hay un montón de normativas, ¿sí? Hay normas EPA que te dicen cómo muestrear un contaminante en una determinada matriz, por ejemplo, en agua, en aire, en emisiones. Después hay normas EPA que te dicen cómo realizar un estudio toxicológico. Si ustedes entran en la página de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, van a ver que EPA tiene un montón tienen varias secciones que se encargan de distintos temas, pero hay normas EPA que te dicen cómo realizar, por ejemplo, un estudio toxicológico. Pero EPA es muy amplio. No solamente te dice cómo hacer un estudio toxicológico, sino te dice cómo muestrear un determinado contaminante en aire o en agua, o cómo analizarlo, cómo medirlo, ¿sí? Cómo medir la cantidad de, por ejemplo, bifenilos policlorados en aceite de transformador, o cómo medir la cantidad de hidrocarburos poliaromáticos en agua, o en suelo, o en aire, ¿sí? Hay varias cosas en la página de EPA, pero uno de ellos también es cómo realizar un ensayo toxicológico. Y después tenemos la interacción de la toxicología ambiental con el público en general. A ver, ¿por qué creen que interacciona la toxicología ambiental con el público en general? Y porque estamos expuestos, ¿o no? Constantemente. Estamos expuestos, y también porque nosotros consumimos esos nuevos materiales que la industria crea, ¿sí? La industria crea nuevos materiales que son atractivos para la comunidad, eso hace que la comunidad los consuma, que posteriormente, a partir de ellos se generen ciertos residuos que van a afectar el medio ambiente. ¿Están de acuerdo? O sea, con distintos actores de la vida cotidiana, la toxicología ambiental puede interactuar por distintos motivos. Con la industria, porque es la encargada de desarrollar los nuevos materiales; la comunidad científica, que es la encargada de estudiar esos nuevos materiales, cómo pueden afectar el medio ambiente; con los entes regulatorios, que son los encargados de fijar los estándares de calidad, para evitar que esos nuevos materiales, esos nuevos formulados impacten y contaminen el medio ambiente; y con el público en general, que va a ser el que finalmente va a consumir esos nuevos materiales y va a generar posteriormente algún tipo de residuo que pueda impactar en el medio ambiente. ¿Estamos hasta acá? ¿Venimos bien?
Sí. Sí, profe. Sí, perfecto. Bueno, pasemos. Me van parando cuando necesiten alguna aclaración. Hablemos un poquito ahora de lo que son sustancias tóxicas. A ver, la presencia o el exceso en la concentración de una sustancia o un agente, que puede ser físico, puede ser químico o biológico, en un determinado medio con alteraciones dañinas, se considera contaminación, ¿sí? Es importante resaltar acá que la mayoría de los efectos nocivos son consecuencias del exceso en la presencia de un determinado agente. Por ejemplo, los metales son parte de los elementos que conforman el suelo, ¿sí? Ustedes saben que en el suelo hay presencia de metales, que son micronutrientes. Cuando decimos micronutrientes, ¿a qué nos referimos? A ver, si se acuerdan. ¿Qué son los macronutrientes y qué son los micronutrientes? En un suelo, que todos, incluido la gente de Bahía Blanca, lo debe haber estudiado en alguna materia. Los macronutrientes son, por ejemplo, como el carbono, el nitrógeno, y los micronutrientes vienen a ser más como el magnesio. Creo que los macros eran los que le otorgaban fertilidad al suelo. Exactamente. Tenemos los macronutrientes, por ejemplo, en un suelo, los macronutrientes más comunes son el fósforo, el nitrógeno y la materia orgánica, ¿sí? Todo eso es lo que necesita la planta para desarrollarse, pero a su vez necesita micronutrientes, que son aquellos que están presentes en bajas concentraciones. Por ejemplo, el molibdeno, por ejemplo, el cobre, ¿sí? Todos esos son se llaman micronutrientes porque están presentes en el suelo en baja concentración y la planta los necesita en su fisiología para poder desarrollarse, ¿sí? Por ejemplo, el cobre es muy importante para el desarrollo de las plantas, ¿sí? Porque forma parte de las proteínas y de algunas enzimas que lo que hacen es regular procesos como por ejemplo la formación de los tejidos estructurales, a través de procesos de lignificación, o sea, el cobre es necesario para que se forme la lignina de las plantas, ¿sí? Sin embargo, cuando hay altas concentraciones de cobre, se inhibe la actividad fotosintética, y eso hace que muchas veces animales que comen estas plantas con altas concentraciones de cobre, como pueden ser los mamíferos, sufran daños hepáticos y anemia, ¿sí? Si bien el cobre es necesario para el crecimiento de la planta, muchas veces puede ser tóxico para otra especie. ¿Se entiende? Sí, profe, lo mismo Sí. pasa con cuando hay demasiado de otros micronutrientes, por ejemplo, no sé, azufre. Sí, por ejemplo, hay cultivos que son sensibles a las concentraciones de boro, ¿sí? Boro es un micronutriente, o a las concentraciones de hierro. Entonces, cuando uno analiza el agua con la cual va a regar ese cultivo, por ejemplo, que es sensible al boro, tiene que tratar de encontrar un agua de riego que tenga bajas concentraciones de boro, porque se sabe que ese cultivo por encima de cierta concentración puede sufrir algún daño y no puede crecer como debe hacerlo, ¿sí? O sea, que hay muchos compuestos que si bien son necesarios para el crecimiento de un animal, de una planta, de lo que sea, en altas concentraciones pueden convertirse en tóxicos para esa misma especie, ¿sí? Acá mencionábamos el cobre, que es necesario para que se desarrollen o se generen ciertas proteínas y enzimas que son necesarias para que se formen los carbohidratos estructurales de la planta, pero que si se sobrepasa una cierta concentración, lo que se hace es inhibir la fotosíntesis, o sea, la planta va a dejar de crecer. Y encima, si esa planta que tiene un exceso de cobre es consumida por algún animal rumiante, como por ejemplo la vaca va a sufrir también toxicidad hepática y anemia debido a estas altas concentraciones de cobre. Ese es un ejemplo, hay miles de ejemplos. Por ejemplo, la contaminación biológica, que es, cuando hablamos de contaminación biológica, ¿a qué hacemos referencia?
La que se A produce de contaminación manera por bacterias o parásitos. Parásitos, bacterias, ¿qué más? Virus. Hongos, Virus. virus. ¿Sí? ¿No es la que se Bien. produce, profe, de manera natural? Por La ejemplo, contaminación, hay... la contaminación biológica. ¿Me estás preguntando de la contaminación biológica? Sí. No, esa es la degradación biológica. Ah, ¿Sí? es verdad, sí, sí, sí. Esa es la degradación biológica. ¿Sí? Algunos de los que cursaron conmigo hemos visto en alguna materia, no me acuerdo, en algún tema, la degradación, por ejemplo, de hidrocarburos en suelos por acción biológica, pero eso es degradación. Acá estamos hablando de contaminación biológica, es cuando tenemos en algún medio un exceso de ¿qué? De bacterias, de parásitos, de virus. ¿Sí? Son especies que no deben estar presentes en ese medio. Por ejemplo, en agua ustedes saben que el límite de coliformes totales en una muestra de agua debe ser ausencia, menos de 3. ¿Sí? Si llegamos a tener presencia de coliformes, ya estaríamos en presencia de una contaminación biológica. ¿Mm? Porque cualquier reglamentación, sobre todo el Código Alimentario Argentino, que es la que regula qué condiciones debe tener un agua para consumo humano, me dice que para que el agua sea apta para consumo humano, la concentración de coliformes totales debe ser menor a 3 unidades formadoras de colonia, o número más probable, como lo quieran llamar, por cada 100 mililitros. ¿Sí? Si superamos ese límite de 3, ya estaríamos en presencia de contaminación biológica. ¿Eso se entiende? Sí, profe, yo tengo una consulta. Por Sí. ejemplo, yo sé que la concentración de flúor en Bahía, o creo que en la provincia de Buenos Aires, es totalmente diferente a la concentración de flúor en La Pampa, por ejemplo. Sí, Eso, exactamente. Ujú. ¿eso qué tipo de contaminación sería? Guarda, porque si vos vas al artículo 982 del Código Alimentario Argentino y Claro. ves lo que fija con respecto a flúor, vos vas a ver que fija distintas concentraciones dependiendo de qué, de la temperatura del año, ¿sí? Te dice, no lo tengo en mente ahora porque lo tendría que leer, pero te dice que cuando para zonas en las cuales la temperatura promedio es de 14 grados centígrados, la concentración puede ser hasta 1 miligramo por litro, o parte por millón. Para aquellas zonas donde la temperatura es de 15 grados promedio, tal límite, ¿sí? Creo que no puede ser nunca superior a 1,5. Creo que la concentración de flúor en un agua está entre 0,9 y 1,5. ¿Sí? Por encima de 1,5 ya entraría en el tema de en la lista de contaminantes, ¿sí? Pero guarda, porque el flúor es un caso especial que depende mucho de la temperatura de la zona, de la temperatura promedio de la zona, ¿sí? Para verlo más fácil tendríamos que ver, por ejemplo, el arsénico, ¿sí? El Código Alimentario Argentino te dice que la concentración de arsénico en un agua puede ser máximo de 0,01 miligramo por litro, ¿sí? La Pampa, como la provincia de Santa Fe, hay muchas provincias donde esa concentración está por encima de 0,01, entonces ya se considera que el agua está contaminada con arsénico, ¿sí? Después habrá que estudiar a qué se debe esa contaminación, si es una contaminación antropogénica, es decir, aportada por el hombre, o es una contaminación natural. En La Pampa se sabe que los límites que están que el límite de arsénico está por encima de 0,01 por un tema de composición de la roca madre del suelo, no porque se esté contaminando con arsénico, sino porque la propia roca del suelo tiene altas concentraciones de arsénico y el clima hace que ese arsénico en alguna época del año se solubilice, aumentando la concentración en el agua. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Entonces, ahí ya tenemos un contaminante de origen natural, porque no lo está aportando el hombre, sino lo está aportando el mismo suelo. Ustedes saben que hay en vigencia una ley que está obligando a la República Argentina a hacer un estudio de lo que se llama hidroarsenicismo, o sea, de estudiar en profundidad qué está pasando con el contenido de arsénico en el agua subterránea en las distintas zonas de la Argentina, sobre todo
en aquellas que tienen problemas, que es La Pampa, es el sur de Santa Fe, el norte de la provincia de Buenos Aires, bueno, hay varias zonas que están impactadas, pero no por el aporte del hombre, sino fundamentalmente por el aporte de la naturaleza. ¿Bien? Ahí tendríamos un caso de contaminación, que habría que estudiar en profundidad. Acá también en Mar del Plata, en lo que es la zona sur, tenemos el problema que tenemos el agua muy dura, que quizás todavía no está evaluado el tema de que hasta qué punto no afecta en el, ¿cómo se dice?, en el consumo humano. Pero por lo menos por lo que es el uso de lo que son algunos de electrodomésticos o maquinarias afecta. Sí, eso es la alcalinidad. En realidad la dureza en agua está regulada. El Código Alimentario Argentino te dice que no lo tengo en mente el valor, pero me parece que la dureza en agua no puede ser mayor a 400 miligramos por litro. Lo que no está regulado es la alcalinidad de carbonatos y bicarbonatos, que esos son los que hacen que aparezcan en la pava, todos esos depósitos de calcio y magnesio que aparecen en la pava se deben también a la alcalinidad, a las sales de carbonato. La alcalinidad se mide como miligramos de carbonato de calcio por litro de agua. Y esa misma alcalinidad es la que produce que se manchen los artefactos, la pava se llena de sarro, ¿sí? Eso no está regulado, no tiene un límite. El Código Alimentario Argentino no establece un límite para esos parámetros porque no son contaminantes, son iones típicos de cada agua, o sea, se forman naturalmente. No se pueden regular porque cada agua tiene su concentración de carbonatos y bicarbonatos, y eso no se puede modificar bajo ningún punto de vista, porque depende de la zona, de la roca madre, de la temperatura ambiente, de la presión, de un montón de parámetros. O sea que un agua de una zona puede tener ese contenido de carbonato porque es normal. Lo que sí trata de hacer el hombre es bajar esa concentración por algún método, como pueden ser membranas de intercambio, filtros iónicos o alguna metodología que le permita bajar eso para evitar que el inodoro se te llene de sarro, la pava se te llene de sarro, pero bueno, ahí ya no estaríamos hablando de un contaminante, porque es una propiedad natural del agua, ¿sí? ¿Se entiende? Perdón, profe, a mí no me queda claro, o sea, creo que ver. todas las sales son una propiedad del agua de cada lugar. Porque Sí, todas las sales son propias de cada agua, pero hay algunas que se ven incrementadas por el aporte de la roca madre o por el aporte del hombre. Y cuando su concentración se ve incrementada, se transforman en contaminantes. Por ejemplo, claro, ¿y por todas qué las aguas naturales, los carbonatos son diferentes? los carbonatos son propios del agua, pero por ejemplo, para que lo veas gráficamente, todas las aguas, ya sean superficiales o subterráneas, tienen nitratos. Todas tienen nitratos, porque es una sal que forma parte del agua, ¿sí? Lo que pasa es que el hombre puede aumentar esa concentración. Si vos usás mal los fertilizantes, fertilizás campos en altas concentraciones, sin tener en cuenta la cantidad que tenés que agregar por hectárea, haces, por ejemplo, para fertilizar, ¿qué se utiliza? Se utiliza amonio. El amonio es el que posteriormente, si vos agregás un exceso, se va a transformar en nitratos. Y vas a estar incorporando nitratos al agua, o sea, vos estás agregando al suelo nitratos o amonio que finalmente se va a transformar en nitrato y que no va a ser absorbido por la planta, porque estás realizando una fertilización donde agregaste más cantidad de la que debías. Entonces, esos nitratos van a ir con las lluvias, van a ser arrastrados a la napa de agua y van a incrementar el valor de nitratos en agua. Ahí estaríamos hablando de una contaminación, ¿sí? Porque lo está aportando el hombre, está haciendo un mal manejo de la fertilización con amonio que posteriormente va a finalizar o se va a convertir en nitratos y va a aumentar la concentración de nitratos en agua. Eso lo podrías considerar como una contaminación, ¿sí? Porque no es natural del agua. El agua tiene naturalmente hasta cierta concentración. Ahora, profe, Pero todo si... Sí, que, en el caso de que, imagino que no tiene ningún riesgo para la salud, pero en el caso de que tenga algún efecto adverso para la salud, por más de que sea una característica natural del agua, sí estaría contemplado en el Código Alimentario. Por ejemplo, el arsénico que uno de ustedes mencionaba de La Pampa.
Se sabe, la Organización Mundial de la Salud hace 7 u 8 años bajó el límite de arsénico en agua para consumo de 0.05 miligramos por litro a 0.01 miligramos por litro. ¿Por qué lo bajó? Porque se hicieron un montón de estudios que demostraron que era nocivo para la salud, ¿sí? El agua de la Pampa tiene una concentración superior de arsénico, pero no tiene una concentración superior porque el hombre está contaminando, sino porque es propia de la roca madre que está aportando ese exceso al agua. Lo que tiene que hacer el hombre es bajar ese contenido arsénico para que el agua sea potable, ¿sí? Por más que la contaminación la está aportando la naturaleza, el hombre se tiene que ocupar de llevar esos límites a valores tales que no sean nocivos para la salud. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso no es contaminación. Esa es contaminación, sí, es contaminación natural, pero es una contaminación que vos no podés trabajar o evitar, ¿sí? No podés evitar. El contenido ese extra de arsénico que está aportando la roca madre, no podés ir y tapar la roca madre para que no se disuelva más arsénico. Es algo que es natural, no lo podés evitar, ¿sí? Acá en lo que es toxicología ambiental vamos a hablar particularmente de todo lo que aporta el hombre, ¿sí? De compuestos un poco más complejos que no los aporta la naturaleza, sino los aporta principalmente el hombre. Como pueden ser los metales pesados, como pueden ser los hidrocarburos, como pueden ser los pesticidas, los herbicidas, que son todas moléculas que no están en el ambiente, sino que el hombre las agrega al ambiente para distintos usos. Controlar plagas, controlar los herbicidas para controlar malezas, los metales pesados porque forman parte de algún proceso, por ejemplo, los procesos de cromado, ¿sí? Los procesos de cromado se realizan con cobre, que es altamente contaminante y no es algo que esté aportando la naturaleza, sino que lo puede estar aportando el hombre en un proceso mal realizado. ¿Sí? Vamos a hacer hincapié fundamentalmente en esos contaminantes que aporta el hombre y que pueden ser controlados. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, entonces el concepto de contaminación sería anomalías. El concepto de contaminación vale para las dos, ya sea natural o no. El concepto de contaminación es un exceso de alguna sustancia en un medio determinado, ¿sí? Puede ser natural o puede ser aportada por el hombre. Lo más estudiado, o lo que se hace más hincapié, son en aquellas sustancias que son aportadas al medio por el hombre. ¿Se entiende? Pero los dos son contaminaciones. Lo que pasa es que nosotros nos vamos a referir principalmente a aquellas sustancias que son aportadas por el hombre, no por la naturaleza. ¿Bien? Sí, ¿Estamos, justo chicos? se está por cortar, pero